Muy buen día, nos encontramos en el bloque 2 del módulo 1 y hablaremos sobre la intervención docente desde los propósitos educativos asociados al diseño e implementación de contenidos. El enfoque por competencias tiene en parte como fundamento el constructivismo social. El rol del maestro bajo este enfoque es el de mediador y juega como tal un papel preponderante en el diseño de situaciones de aprendizaje significativos. El docente es el elemento catalizador de los distintos factores que permiten crear las condiciones adecuadas para que el educando se apropie de los contenidos que son necesarios para el logro de los propósitos educativos. Para ello, requiere poner en juego varios componentes de la competencia didáctica, entre las que se encuentran las siguientes. Número 1. Diseñar actividades que metodológicamente organizadas permitan a los educandos avances graduales en su desarrollo. Número 2. Permitir que los educandos, por sus propios medios y de acuerdo a sus propios ritmos de aprendizaje, vayan accediendo a zonas de desarrollo potencial a partir de lo que ya conocen. Número 3. Crear un clima de afectividad y de comunicación asertiva que permita la interacción social entre los propios educandos. Brindar la ayuda pedagógica necesaria con un claro sentido de subsidiario, es decir, dar más a quien más apoyo lo requiere. Y finalmente, generar en los alumnos las reflexiones pertinentes que hagan posible la toma de conciencia sobre lo aprendido y acerca de lo que hace falta aprender. Un maestro mediador es el equivalente a un entrenador deportivo que hace todo lo que está a su alcance fuera del área de juego para que las personas a quienes apoya logren los mejores resultados. Lo único que no le está permitido es jugar en lugar de sus entrenados. Eso lo tienen que hacer ellos por su cuenta. Un mediador debe igualmente crear las mejores condiciones para que los alumnos aprendan, y solo hay una cosa que no puede hacer por ellos. Esto es aprender. Las situaciones de aprendizaje, de acuerdo a este enfoque, deben plantearse en términos de procedimiento divididas en tres momentos. Esto es el inicio, desarrollo y cierre. Prácticamente todas las corrientes psicológicas que tienen aplicaciones a la educación y todas las corrientes pedagógicas en boga afirman que las secuencias didácticas que pretenden lograr aprendizajes duraderos y efectivos deben apegarse a un diseño metodológico que, con algunas variaciones, conservan los siguientes puntos. En inicio tenemos la activación afectiva. Esto es para iniciar una clase, hace como precedente necesario crear primero un clima afectivo propicio, es decir, los educandos deben sentirse en un ambiente relajado, libre de amenazas, empático y con cierta flexibilidad, lo cual puede lograrse casi de manera exclusiva echando mano de actividades o actitudes lúdicas. Hay una gran variedad de técnicas, juegos y actividades diversas que permiten la activación afectiva deseable. En un segundo punto tenemos la indagación de conocimientos previos. Según David Ausubel, a quien se le daba la frase aprendizaje significativo, al hablar de la importancia de que la enseñanza parta de lo que los alumnos conocen previamente, afirmaba lo siguiente: si tuvieran que resumir el aprendizaje significativo a un solo postulado, este sería: indáguese lo que el alumno conoce y enseñe en consecuencia. La afirmación anterior parte del sustento de que la labor del docente no consiste en diseñar actividades estandarizadas para todos los alumnos, sino en tomar en cuenta que existen puntos de partida distintos y, por consecuencia, las estrategias de enseñanza deben ser diferenciadas. Esta fase diagnóstica no tiene por qué ser tediosa para los alumnos ni para el maestro. Existen alternativas lúdicas bastante atractivas que, además de lograr este propósito, generan un clima de afectividad,
identificación y distensión, que ayuda bastante al logro de aprendizajes significativos. En un tercer punto, en inicio igualmente, tenemos organizar las actividades de aprendizaje. Dentro de los aspectos de la organización del grupo hay varias alternativas y todas ellas pueden llevarse a cabo mediante el empleo de la lúdica. En un segundo momento tenemos el desarrollo, en el que se encuentra el momento de interactividad. Esto es la posibilidad que tienen los alumnos para incidir de manera directa en el desarrollo del mensaje a través de cualquier medio, por lo que se pone el acento en una característica particular que reúnen las nuevas tecnologías. En un segundo momento está el momento de interacción. Este viene a ser un intercambio en el que dos o más partes tienen algo que decir y que compartir. Esto solo se da entre personas porque implica una influencia recíproca y se refiere a un flujo de comunicación entre dos o más agentes que alternan sus roles de emisores y receptores. La interacción puede existir perfectamente sin la interactividad. Sin embargo, hoy día, a mayor interactividad, mayor interacción. Por ello, el énfasis en adecuar actividades y estrategias y recursos lúdicos que atiendan a la interactividad y que a su vez fomente la interacción para llegar a procesos de aprendizaje colaborativo. Y finalmente, la etapa del cierre. Esta etapa tiene que ver con el reforzamiento y evaluación de los contenidos abordados a través de autoevaluaciones por parte de los alumnos, de la coevaluación por parte docente o de otros alumnos, la retroalimentación de lo visto y la comunicación de los resultados obtenidos por cada alumno. Las situaciones de aprendizaje de nivel operativo de aplicación pueden representar su estructura y metodología, las implicaciones del enfoque por competencias, especialmente de las competencias para la vida. La planeación y diseño de situaciones didácticas de este nivel requieren un dominio conceptual, procedimental y actitudinal evidenciable por parte de los docentes. Requieren también de la participación colaborativa de los alumnos y en esa oportunidad de los padres de familia. Nos referimos a los proyectos transversales a la currícula que comprometen en sus fases de diseño, desarrollo y cierre a más de un docente y más de una asignatura. Son propios de este nivel operativo el aprendizaje basado en problemas, el método de casos y los proyectos. Las tres metodologías con amplia fundamentación y grandes posibilidades de aplicación en el aula serán abordadas a continuación. Comencemos por el aprendizaje basado en problemas. La fundamentación del ABP por sus siglas es una buena opción metodológica para trabajar bajo el enfoque de la educación por competencias porque responde a los requisitos necesarios para que los alumnos movilicen recursos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Tienen su base en la psicología cognitiva en el sentido de provocar en los educandos conflictos cognitivos que permitan que estos busquen restablecer el equilibrio a través de una solución a la necesidad creada. Sin embargo, con las aportaciones de otras teorías relacionadas con el constructivismo social, ha resurgido con un gran potencial, ya que una situación problemática claramente planteada para ser resuelta en equipos y comunicada después hace que los alumnos desarrollen competencias porque se logra aprendizajes significativos, debido a que se involucra la parte afectiva y volitiva del alumno. Por otra parte, a través de la actuación del profesor como mediador y potenciador de aprendizaje del alumno, se le hace transitar de acuerdo a los postulados vygotsianos de una zona de desarrollo real a una zona de desarrollo próximo. ¿Pero esto en qué consiste? A pesar de que ha tenido varias modificaciones a raíz de las aportaciones
de múltiples puntos de vista, es esencial que el aprendizaje basado en problemas consista en seguir una serie de pasos que en lo sustancial no cambien. Estos pasos son los siguientes. Número 1. Diseño del problema. Esto consiste en plantear una situación problemática para ser resuelta por los alumnos de manera cooperativa. El problema debe ser en la medida de lo posible tomado del mismo contexto en donde se desenvuelven los educandos, de manera que le encuentren un sentido y significado a lo que están haciendo. Su complejidad debe ser congruente con la edad de los alumnos. En el siguiente punto tenemos la lectura y análisis del problema planteado. Esto es que con el paso se busca que los alumnos entiendan el enunciado y lo que les demanda. Es necesario que todos los miembros del equipo comprendan este problema. En este escenario, el papel del profesor pasa a ser el del mediador y le corresponde estar atento a las discusiones de los grupos y si algún tema concreto requiere atención especial, pues discutirlo con todos los grupos en común. En el punto 3 tenemos el realizar una lluvia de ideas. En este punto se busca fomentar al máximo el pensamiento flexible y son aceptadas todas las ideas. Se recomienda aplicar la teoría tal y como lo propone su creador Osborne, donde el procedimiento general consta de 4 fases. El número 1 es el grupo de trabajo aporta ideas sin considerar si son o no viables, buenas, pertinentes, etc. El facilitador entonces incita a los participantes a dar ideas anotando todas las aportaciones. No está permitida ninguna forma de crítica y esta fase puede durar alrededor de 20 minutos. La segunda fase es donde el grupo se divide en equipos y clasifican y organizan las ideas. Una tercera fase es donde los equipos evalúan la organización y clasificación de las ideas, aportando sugerencias para la mejora. Una cuarta y última fase es en donde, a través de una sesión plenaria, se consideran las ideas creativas y sus posibles o posibilidades de implementación para la resolución del problema planteado. Como base de los aprendizajes basados en problemas, tenemos un cuarto punto, que es el enlistar lo conocido y lo desconocido del problema. Básicamente, en este punto, los alumnos harán un inventario de todo lo que conocen y pueden utilizar para resolver la situación problemática y de aquello que desconocen y que se convierte, por lo tanto, en motivo de indagación, con lo que se propicia la movilización de recursos conceptuales al buscar información que permita avanzar en la consecución de los fines planteados. Otro punto que tenemos en los ABP, punto número 5, es clasificar el procedimiento para la solución de la situación problemática. Esto es básicamente que ya teniendo en cuenta la claridad sobre todo lo que se debe hacer para resolver el problema sin que ello implique necesariamente el procedimiento adoptado como exitoso, pero sí se debe tomar en cuenta que los errores no son fracasos, sino una aproximación a la solución final. Punto número 6. Distribuir tareas y llevar a la práctica los procedimientos planeados. En este momento crucial, debido a que se propone en juego todas las habilidades, conocimientos y actitudes de los integrantes de los equipos,
se intenta llegar a una solución viable. Es importante resaltar aquí que lo más importante no es llegar a la solución del problema, sino el proceso mismo en que los alumnos interactúan y ponen en juego todo lo que conocen, lo que saben hacer y las actitudes que adoptan. Todo, por supuesto, bajo la tutoría, observación y seguimiento del docente en su papel de mediador o tutor de sus alumnos. El punto número 7 es la comunicación de resultados. Este es otro momento importante y que consiste en que todos los miembros del equipo o un representante del mismo dé a conocer el procedimiento que llevarán a cabo para resolver el problema, las dificultades que tuvieron y las aportaciones de sus compañeros y los resultados obtenidos. Esta fase no debe de omitirse por ningún motivo, porque representa la movilización de las habilidades necesarias para la comunicación, las cuales son de gran relevancia en el contexto social en el que se desenvuelven los educandos. Punto número 8. La evaluación. Desde el enfoque por competencias, es conveniente echar de mano de algunas de las 3 herramientas de calificación recomendables: la lista de verificación, la escala estimativa o la rúbrica. Los indicadores que se incluyen en las mismas deben abarcar lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Otra de las técnicas es el método de casos. El método de casos es una de las alternativas viables para desarrollar competencias desde la escuela, en ausencia o más bien en esencia. Hablamos de una descripción narrativa que se hace de una forma determinada de la situación de la vida real, de algún incidente o suceso que involucre la toma de decisiones por parte de quien lo analiza y pretende resolver. El caso planteado de manera narrativa y con detalle debe contener, además del hecho o problema, la información básica apropiada que conduzca a la movilización de recursos de tipo conceptual, procedimental o actitudinal que conlleven a una solución o varias alternativas viables para resolverlo. Los componentes básicos para elaborar un caso es tener una historia clara, coherente y organizada que involucre intelectual y afectivamente al estudiante y lo conduzca necesariamente a tomar decisiones. Una introducción que enganche al lector con la situación o personas del caso puede ser que exponga una sección breve que exponga el contexto en que se ubica el caso y permita su vínculo con el contenido disciplinario y curricular, con los conceptos o ideas centrales para trabajar, donde el cuerpo del caso puede dividirse en subsecciones accesibles al alumno, donde se desarrolle el asunto, se identifiquen los puntos principales y se den las bases para analizar el problema y vislumbrar los cursos de acción u opciones posibles. En función de su pertinencia, pueden incluirse notas al pie, apéndices, cronologías, estadística, información de fuentes primarias, lecturas, etc. Por otra parte, los elementos involucrados en el caso son los siguientes. Número 1 y principal, el educando. Este es considerado en su dimensión individual como un ser único e irrepetible, con su repertorio de sentimientos, experiencias, percepciones, tradiciones y valores que lo llevan a interpretar las cosas de una manera única, a dar valor a una cosa, a desestimar otra, lo cual es entendible, previsible y además deseable, porque lo más seguro es que en una situación haya puntos de vista y en otras haya confrontación
de puntos de vista, y es precisamente esta diversidad la que hace que este método se enriquezca y se convierta en un proceso activo mediante el cual se movilicen conceptos, habilidades, sistemas valorales, etc. En un segundo momento, en el método de casos, tenemos el propio caso, que básicamente es la narrativa detallada de una situación polémica cuyo fin primordial es servir con una base de la discusión, por lo que se debe ver debidamente redactado o estar debidamente redactado de acuerdo a los componentes enlistados líneas atrás. Finalmente, en un tercer punto tenemos al docente como mediador, quien debe buscar que los alumnos desarrollen sus competencias a través de la búsqueda de información e intercambio de puntos de vista. Algo que no debe pasar desapercibido es que el maestro es un ser humano que tiene su propia historia de vida. Se desenvuelve en un entorno social determinado, por lo que, al igual que el resto de la sociedad, es afectado por el entorno económico, social y cultural, por lo que no se debe partir de la idea de que es el que sabe más y mejor todo lo que está relacionado con un caso determinado, sino el que cumple una función más bien de mediación que, entre otras cosas, debe contemplar el proporcionar los elementos que sirvan de eje articulador de la discusión para mantener el orden del procedimiento de resolución de los casos, tratando de orientar la discusión a que haya reflexión y análisis más o menos profundo a fin de evitar posiciones simplistas, pero motivando la participación y estimulando el planteamiento de tesis novedosas, moderando así las discusiones que se presenten, a fin de que haya un uso adecuado tanto del tiempo como del interés de los participantes en el tema, procurando siempre crear un ambiente dinámico y agradable para los chicos. Finalmente, en un cuarto punto tenemos las competencias a desarrollar. Esto no se debe de olvidar que la finalidad de la discusión de una situación determinadamente planteada de manera narrativa, como lo es un caso, tiene como finalidad de ser apuesta fuerte del docente para que los alumnos desarrollen las competencias que marca el plan y los programas del nivel educativo en que se trabaje. De ahí que se pueda y debe echar mano de los conocimientos de las distintas asignaturas, las habilidades adquiridas y, por supuesto, de las actitudes y valores que se ponen en juego durante las discusiones y la necesaria reflexión que subyace de todo el proceso. Algunos procedimientos para el trabajo del método de caso en clase pueden estar vistas por la sesión en la que el caso va a ser el eje detonador para la movilización de recursos que permitan desarrollar competencias en los alumnos, planteándose en términos de inicio, desarrollo y cierre. Una de las sugerencias es la siguiente. Por una parte, tenemos el inicio del procedimiento. En este primer momento se forman los equipos de manera aleatoria y se les da a conocer el caso que deben resolver, de preferencia en una o más hojas impresas, si es el caso de que los chicos ya saben leer, si no, se les fomenta de alguna forma o se les cuenta, digamos, la narratoria del caso. Al mismo tiempo se les dan criterios de exigencia que se deben de cumplir y se establece una actitud de tiempo que tienen para las discusiones, la conclusión final y la hora que inicie la sesión plenaria para dar a conocer los resultados de cada equipo que cada equipo haya obtenido. Esto es muy importante, adecuarlo a cada etapa o cada nivel escolar que estemos tratando.
Esto es posible en casi todos los niveles, pero de una manera diferenciada. En este caso lo estamos tratando para educación básica, generalmente de los tercero, cuarto y quinto de primaria y todo lo que es secundaria. Sin embargo, puede adaptarse, como les digo, a nivel preescolar. Por otra parte, tenemos el desarrollo. El desarrollo es el momento en que los alumnos analizan el caso, intercambian puntos de vista, buscan información y elaboran conclusiones. El papel del maestro en esta parte, durante esta fase, va a consistir en acercarse a los equipos para formular preguntas válidas e inteligentes que bien guíen y profundicen las reflexiones que vayan haciendo los equipos, explicando dudas cuando se tengan y, si el caso lo amerita, expresar sus propias opiniones o relatar experiencias. Por último, el cierre, que consiste básicamente en la comunicación del resultado por parte de los equipos, dando a conocer al grupo la forma en que se dio la discusión al interior y la conclusión que obtuvieron, resaltando si hubo o no consenso entre los integrantes del equipo. Como se puede ver, el método de caso es una alternativa viable para desarrollar competencias para la vida en los alumnos, específicamente en lo referente al manejo de situaciones. Hablo de esto porque es un método activo y participativo que intenta estimular en el estudiante, entre otras cosas, la habilidad para encontrar significados y relaciones, así como la capacidad para formarse y emitir juicios y talento para informar a otros sobre su posición. La última técnica es la técnica del proyecto. El método de proyectos es una de las alternativas más viables para el desarrollo de competencias en los alumnos, ya que permite poner en juego conocimientos, habilidades y actitudes a través del desarrollo de las actividades que se desprenden de su planteamiento y realización. Este método de estrategia tiene su origen en la arquitectura y, como tal, es una visión anticipada de lo que se quiere alcanzar. Hay una gran cantidad de fuentes que hacen aportaciones sobre el uso como recurso pedagógico en la educación por competencias, la mayoría de ellas basadas originalmente en los planteamientos de Kilpatrick, para quien el punto de partida de él o su interés es el esfuerzo. El maestro entonces tendrá que aprovechar las energías individuales naturalmente dispersas para canalizarlas e integrarlas hacia un objetivo concreto. Para Kilpatrick, el proyecto es una actividad previamente determinada. La intención predominante de la cual es una finalidad real que orienta los procedimientos y les confiere una motivación, un acto problemático llevado completamente a su ambiente natural. El método de proyectos designa la actividad espontánea y coordina un grupo de alumnos que se dedican metódicamente a la ejecución de un trabajo globalizado y acogido libremente por ellos mismos. De este modo, tienen la posibilidad de elaborar un proyecto en común y de ejecutarlo, sintiéndose protagonistas en todo el proceso y estimulando la iniciativa responsable de cada uno en el seno del grupo. Tenemos las fases del proyecto, las fases que comprende un proyecto según el planteamiento de Kilpatrick citado por Zavala, las cuales son 4 básicamente. La número 1 es la intención. La intención
es en esta primera fase donde los chicos y chicas, coordinados y dirigidos por el maestro, debaten sobre los diferentes proyectos propuestos, escogiendo el objeto o montaje que quieren realizar y la manera de organizarse, grupo clase, grupos reducidos, individualmente, etc. Precisan y clarifican las características generales de lo que quieren hacer, así como los objetivos que pretenden alcanzar. En una segunda fase tenemos la preparación, que consiste en diseñar el objeto montaje. Básicamente es el momento en que se define con máxima precisión el proyecto que se quiere realizar. Para complementar esta fase se requiere la planificación y programación de los distintos medios que se utilizarán, tanto los materiales como la información que es indispensable para la realización y los pasos, así como el tiempo previsto para la actividad. En un tercer punto ya tenemos la ejecución, que ya una vez diseñado el proyecto, los medios y el proceso a seguir, se iniciará el trabajo según el plan establecido. Las técnicas y estrategias de las diferentes áreas de aprendizaje, tal como escribir, contar, medir, dibujar, montar, etc., se utilizarán en función de las necesidades de elaboración del proyecto. Y finalmente, como todo, está la evaluación. La evaluación, una vez acabado el objeto o montaje, será el momento de comprobar la eficacia y la validez del producto realizado. Al mismo tiempo, se analizará el proceso seguido y la participación de los alumnos. Pero bien, entonces surge la siguiente pregunta: ¿por qué el método de proyectos es una opción viable en la educación actual? Bien, las razones que se utilizan para trabajar a partir del método de proyectos posibilitan la actividad colectiva con un propósito real y dentro de un ambiente natural. Por lo tanto, el proyecto debe incluir actividades en común, en equipo y en trabajo en comunidad, porque pretende fomentar el espíritu de iniciativa al mismo tiempo que la colaboración en un proyecto colectivo. Asimismo, vincula las actividades escolares a la vida real, intentando que se parezcan al máximo. Se da importancia a los impulsos de las acciones, de las intenciones, de los propósitos o finalidades de la acción. En el proyecto intervienen todo tipo de actividades manuales, intelectuales, estéticas, sociales, etc., por lo que convierte el trabajo escolar en algo auténticamente educativo, ya que lo elaboran los propios alumnos. Potencia así la capacidad de iniciativa del alumno y el respeto a la personalidad de los chicos y chicas, permitiendo la adecuación del trabajo a los niveles de desarrollo individual, favoreciendo bien la concepción de la realidad como hecho problemático que hay que resolver y responde al principio de integración y de totalidad, lo cual da lugar a la enseñanza globalizada, es decir, no existen asignaturas aisladas, sino que los proyectos incluyen todos los aspectos del aprendizaje: lectura, escritura, cálculo, expresión plástica, entre otros. Otra visión del trabajo por proyectos es la referida a una experiencia interesante y claramente planteada, como lo realiza Antunes en 2007 en el libro titulado El método para la enseñanza básica, el proyecto en el que se dan aportaciones muy precisas sobre los aspectos conceptuales y procedimentales que se requieren para el trabajo con esta opción metodológica. Y finalmente nos surge la pregunta de cómo se hace la elección de temas en un proyecto, es decir, lo hace el maestro, lo hacen los alumnos, ambos participan. Bien, para responder a esta pregunta es necesario atender a lo siguiente. La implementación de los proyectos debe permitir a los alumnos
concentrar su energía en la búsqueda de temas relevantes, pero es esencial que estos estén incluidos en los proyectos pedagógicos dispuestos por los profesores para alcanzar los objetivos educativos propuestos. En estos temas, conceptos, conocimientos, habilidades que pueden ser hilvanados de una forma genérica por el equipo docente como una actividad que precede a la implementación de los proyectos. De esta forma, lo ideal es un término medio entre los temas que los alumnos proponen y su posibilidad de inserción y contextualización en los contenidos necesarios y adecuados a la edad de aquellos establecidos por los profesores. Un elemento importante en el trabajo con proyectos es proponer títulos estimulantes, intrigantes y sugestivos. Muchos proyectos que se pueden acompañar tenían los siguientes nombres como Llorar por qué, El mecanismo del amor, Cómo funciona, todo sobre el camaleón y otros animales raros, entre otros, es decir, mover hacia la creatividad. El material citado anteriormente fue obtenido de las fuentes que aquí usted puede observar, por lo cual si necesita información extra acerca de esto lo puede encontrar en estas ligas e igualmente en sus anexos en plataforma. Por su atención, muchas gracias.